Y a continuación queremos dar la más cordial bienvenida a nuestros próximos panelistas. Soledad Geria, National Director Rio Tinto Group. Gerardo Guzmán, Vice President of Business Development Latam Halliburton. Rocío Velarde, CEO de Citi República Dominicana. Eduardo López Roballo, Chairman Grupo Certecpet. Leonardo Luján, SLB Geothermal Commercial Director. Los acompaña Edwin de los Santos como moderador. Este panel que tendremos a continuación va a abordar el tema seguridad energética, minerales críticos, inversión estratégica. Bienvenidos, los escuchamos. Muy bien, ¿se escucha? Sí, bueno. Nuevamente, buen día a todos. Gracias por participar en este encuentro tan extraordinario del BFA 2026. Bienvenidos, panelistas. Tenemos un conjunto de retos importantes en este panel. Por suerte, vamos a hablar de energía. Porque, bueno, primero Chris respondió todas las preguntas que yo tenía. Esa es una. Estamos contra el reloj en el programa. Tercero, cuando se hizo el coffee break, vi que muchos de nuestros asistentes almorzaron una pequeña hamburguesa que estaban brindando y con la altura, esa combinación, pues obviamente dilata el sistema digestivo y la atención a veces se desconcentran. Pero vamos a hacer el mejor esfuerzo acá, de nuevo porque somos un grupo energético, minero, estamos en producción. Y vamos a hablar entonces de empezar donde Chris dejó la conversación acerca de la integración de la productividad en América Latina, socio estratégico de Estados Unidos, y en la utilización tanto de todos estos minerales críticos, yo decía mis palabras, no críticos también, la producción energética, la diversidad de la productividad, del conocimiento, y cómo vemos en países como Estados Unidos que la demanda de sectores como defensa, que mencionaba Chris, sectores como inteligencia artificial, están demandando cada vez más de todos estos productos, incluyendo el componente de financiación. Para hacer esto más productivo tenemos los hyperscalers, que son básicamente integradores de todo lo que hacemos los que estamos acá en este panel. Y quisiera empezar con Soledad, conversando un poco de los minerales críticos y cómo podemos posicionar desde tu perspectiva a los países de América Latina dentro de las cadenas de valor para la producción y suministro de minerales críticos. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá y conversar de una de mis pasiones, la minería. Bueno, quiero empezar diciendo que nosotros en la región, en el continente, tenemos los recursos, tenemos la geología. Ya con eso estamos en un primer muy buen peldaño. Tenemos un talento muy bien desarrollado, somos una región minera. ¿Ya? Esto no es que sean uno o dos países, en general somos una región minera, tenemos mucho talento y para poder efectivamente posicionarnos estratégicamente con Estados Unidos tenemos que ir ese paso más allá. Estados Unidos está, como dijeron en la charla anterior, promoviendo e impulsando estrategias de friendshoring. Y nuevamente, estamos muy bien posicionados para eso, pero eso lleva a lo que me preguntabas. ¿Cómo nos posicionamos en esta cadena de suministro? Tenemos que ser proveedores confiables, tenemos que tener una estabilidad regulatoria, tenemos que tener capacidad de ejecución, tenemos que poder garantizar los suministros, pero no solamente de una visión país
como silos, sino como una región. Esto también se mencionó en el panel anterior. Tenemos que ir desarrollando ecosistemas industriales. Históricamente nos hemos posicionado como extractores de productos, de minerales, pero en este contexto global, en este contexto geopolítico, tenemos la oportunidad de efectivamente empezar a atraer inversión extranjera, de empezar a hacer joint ventures con productores que van más abajo de la cadena de suministro y no solamente posicionarnos como extractores regionales. Yo creo que ahí están las grandes oportunidades, pero nuevamente, creo que acá tenemos que tener una visión regional, tenemos que tener una integración regional para poder efectivamente suministrar estos minerales críticos de una forma estable y sostenible para Estados Unidos y para el mundo. Muchísimas gracias, Soledad. Quisiera continuar con Gerardo Guzmán y hablar un poco primero de hidrocarburos. ¿Qué tan preparada está la región, a tu juicio, para atraer inversión de empresas estadounidenses y tecnologías en el sector energético durante los próximos años? Si tienes algunos ejemplos que puedas destacar. Por favor. Sí, claro. Buenos días a todos. Bueno, ahí en la parte de hidrocarburos estoy con Soledad. Tenemos la geología. Yo creo que en resumidas cuentas, la región está preparada, la región tiene el recurso, pero al final del día, como decía Raymond en el panel pasado, las inversiones fluyen hacia los lugares donde los riesgos son menores, son conocidos y donde los outcomes de los proyectos son predecibles. Y en ese sentido, creo que a pesar de que nosotros tenemos muy buena infraestructura para el tema de hidrocarburos y tenemos la geología, pienso yo que lo que está haciendo falta, lo que el mercado está buscando en Latinoamérica, son marcos regulatorios estables que favorezcan la inversión, regímenes fiscales que perduren a lo largo de los años de los proyectos, agilidad en lo que tiene que ver con trámites y licencias, porque el dinero espera por trámites y licencia y eso cuesta. Y por último, una infraestructura que soporte el crecimiento. Entonces, en pocas palabras, tenemos con qué hacerlo, podemos mejorarlo si nos enfocamos en mejorar esas partes que no tienen que ver con lo técnico, que no tienen que ver con la geología, pero que tienen que ver con cómo administramos la política alrededor de los proyectos. Excelente, muchas gracias. Quisiera continuar con Eduardo y partir donde Gerardo concluyó sus comentarios. Pensar un poco lo que está ocurriendo en el mundo, con los distintos conflictos, la reordenación de las cadenas de suministro, la regionalización, la conversación bilateral de comercio cada vez más acentuada en las distintas regiones del mundo. ¿Cómo estás viendo, cómo ven ustedes la innovación, el desarrollo tecnológico, como un motor que puede impulsar el desarrollo energético para agregar valor a esas cadenas de suministro de los que hablábamos, de los integradores de altas tecnologías, a partir, por supuesto, del comentario de Gerardo respecto de el fortalecimiento regulatorio? ¿Conmigo? Sí, por favor. Gracias. Bien, yo creo que es un tema, es un aspecto desafiante de lo que la humanidad está viviendo, abocado de estas crisis geopolíticas, especialmente lo que pasa en Medio Oriente, y ha dado una clara lección de que no podemos ser dependientes de ciertos sectores y de ciertas regiones. La muestra del estrecho de Hormuz básicamente ha sido una reducción importante de abastecimiento energético, más del 20% el consumo de petróleo, y por siguiente ha afectado a las industrias. Esto deja varias lecciones. La primera, no puede ser dependiente, al igual que mencionó al inicio en el speaker que nos antecedió, comentando sobre el conflicto de Ucrania-Rusia, cómo Europa incluso se afectó con el consumo y el acceso al gas para su generación. Entonces, esto nos lleva a replantear no solamente a Latinoamérica
en la necesidad de buscar la autosuficiencia y esta necesidad urgente, apremiante de poder incorporar mayor valor tecnológico, científico, la innovación como un factor que permita dinamizar a estas economías, más aún, como han mencionado, contando con toda la cantidad de recursos naturales, minerales que dispone la región. Nosotros tenemos que ir evolucionando en este concepto y en este desafío, y creo que allí el aliado estratégico Estados Unidos con Latinoamérica, en esta alianza natural, porque Estados Unidos tiene el capital, Estados Unidos tiene la tecnología, Estados Unidos tiene el know-how, y Latinoamérica tiene los recursos, tiene los minerales, tiene la gente, tiene costos competitivos. Yo creo que ese match de innovar, de desarrollar ciencia y tecnología, patentar, crear valor, producir, refinar productos de la extracción, justamente estos minerales, tierras raras, minerales críticos, nos va a convertir en unos socios naturales que nos va a dar una fortaleza a corto, a mediano y largo plazo, y más aún evitar caer en una condición como la que estamos viviendo, abocados a que dependíamos de una región. Latinoamérica tiene para ser, y las Américas, porque vamos a hablar de una alianza de las Américas, norte y sur. Desde mi punto de vista creo que es el momento de iniciar esta buena relación, esta estrecha relación y colaboración con los Estados Unidos y Latinoamérica, por lo que he mencionado y por la necesidad imperiosa y además por las capacidades que aquí tenemos. Muchísimas gracias. Leonardo, tú estás en un sector sumamente interesante, no solamente de la transición energética, sino de la geotermia, que es una tecnología que personalmente me fascina y con la que tenemos de hecho una relación comercial donde trabajo durante el día en El Salvador. ¿Y cómo ves tú en este mundo donde hay una creciente demanda de energía eficiente, sostenible, consistente? ¿Cómo ves tú las oportunidades en América Latina para la explotación geotérmica? Sí, claro. Mira, para comenzar, la geotermia no es una tecnología realmente nueva, es algo que se ha estado utilizando durante muchísimos años en Europa y en Estados Unidos. Sin embargo, en América Latina es una técnica de producción eléctrica que está un poco subutilizada, vamos a decir. Y la región, igual que con la minería y con la parte de petróleo, los recursos existen en la región, existen desde México hasta Chile. Y podemos ver algunos proyectos que se han desarrollado en las últimas décadas en esos países. Sin embargo, la generación eléctrica no es un negocio igual que la producción petrolera. La generación eléctrica normalmente es algo que se consume internamente en el país donde se está generando, es un consumo doméstico. Y normalmente en nuestros países la generación eléctrica, por su posicionamiento estratégico para el desarrollo de los países, está controlada en muchos casos por compañías estatales y está muy controlado por el sector público, ¿no? Y eso ha creado una situación de poca inversión en ciertas tecnologías que requieren inversión de riesgo, porque la energía geotérmica tiene, similar que el petróleo, tiene una fase inicial de exploración y prospección que lleva consigo un riesgo significativo hasta que encuentras un reservorio que te permita producir electricidad comercialmente. Entonces, realmente para poder ver que la geotermia crezca en nuestros países, tenemos que ver que los marcos regulatorios se implementen para poder fomentar desde los gobiernos y de los estados políticas que promuevan la abundancia energética y la inversión del sector privado en sociedad con el sector público. Pero son, y perdona, continuando contigo, Leonardo, pero son tecnologías también que tienen un efecto de sustitución de costos para los países. Es decir, en lugar, por ejemplo, la República Dominicana, que es un importador neto de combustibles, en la medida que pueda explotar recursos naturales y todo lo demás, pues también puede sustituir ese costo de su balanza comercial. Por supuesto, si en tu país existen activos geotérmicos que no estás utilizando, es una oportunidad perdida completamente, que podrías
desarrollar y ahora toda la energía que estás consumiendo de otra fuente la podrías reutilizar en otra industria y promover aún más crecimiento económico dentro de ese país. Eso sin duda es una de las cosas que promete la energía geotérmica. Adicionalmente que de ser una energía limpia, considerada una energía limpia, no sufre de muchos de los problemas que tiene la generación eléctrica con paneles solares o con o la eólica o inclusive la generación hidráulica, ¿no? Que también, si hay problemas de sequía, que no llueve lo suficiente, está sujeto a restricciones de producción. Esos problemas no los tiene la geotermia. Muchísimas gracias. Rocío, amiga querida, vamos con el dinero. Importante. El mundo hoy en día se prevé que va a crecer impulsado por estas tecnologías que hemos hablado, data centers, herramientas de inteligencia artificial, y todo eso demanda, como hemos hablado, inmensamente de todo lo que ustedes producen acá y ustedes financian. ¿Cómo está viendo, no voy a hablar de tu institución, pero del mundo financiero en sentido general, las oportunidades de impulsar toda esta demanda de crecimiento a nivel global, ya sea por tecnologías, ha habido un cambio en el paradigma del desarrollo de tecnologías, con la inmensa demanda de energía, se prevé que Estados Unidos, la energía para centros de data va a crecer aproximadamente 13%, en los próximos 5 o 6 años. ¿Cómo está viendo el mundo de las finanzas, los mercados de capitales, todo esto? Gracias, Edwin, por la pregunta. Antes de responder, me gustaría agradecer y felicitar a AmCham Quito por organizar este gran evento y a ACLA también, agradecerles por la invitación. Como tú dices, los paradigmas están cambiando, las necesidades de los diferentes países están cambiando, y existe esta gran demanda de todo lo que hemos discutido aquí, de los recursos que tiene Latinoamérica para ofrecer, del lado mineral, del lado de los hidrocarburos, para poder catalizar el crecimiento que nosotros vemos en el desarrollo de las grandes tecnologías. Esto requiere una gran movilización de capital, ¿no? Y yo creo que, como se ha hablado en este panel, la movilización de capital sigue las necesidades de los diferentes países, pero sigue las necesidades de los diferentes países que tienen las reglas del juego claras para garantizar las estructuras que permitan financiamientos en el mediano o largo plazo con los parámetros de riesgo-retorno que nosotros como instituciones financieras y los inversionistas en los mercados de capitales tienen que seguir. Entonces, en líneas generales hay apetito, en líneas generales se ve desde el mundo financiero con mucho positivismo lo que es la capacidad de movilizar capital a los proyectos correctos, en los lugares correctos, que potencian el desarrollo de los países. Al mismo tiempo, ese dinero va a seguir lo que son las condiciones correctas para poder garantizar la ecuación de riesgo-retorno que tanto nosotros como instituciones financieras tenemos que garantizar a nuestros diferentes stakeholders, como los portafolio managers en los mercados de capitales van a buscar. ¿Dónde estamos viendo nosotros que esta conversación está en ebullición? Como nos decía Soledad, nosotros aquí en Latinoamérica hemos visto un resurgimiento de las conversaciones del direccionamiento de capitales hacia economías en Latinoamérica, porque precisamente hay una riqueza de recursos de lo que el mundo necesita para poder generar resiliencia. Había una gran concentración, como todos sabemos, en una región del mundo en dependencia de hidrocarburos, y esto de aquí ha despertado al mundo en lo que se refiere a la importancia de generar resiliencia en el suministro, y Latinoamérica surge como una alternativa muy, muy interesante. Todas estas conversaciones que nosotros tenemos, tanto a nivel Latinoamérica como a nivel global, nos hacen pensar que el camino del dinero va a seguir surgiendo hacia Latinoamérica. Entonces, tener estas reglas de juego claras, marcar bien la cancha y garantizar que quien venga a invertir a Latinoamérica, acompañado sea por flujos de instituciones financieras o de mercados de capitales, tenga la capacidad de generar estos retornos de forma responsable, es muy importante. Muchísimas gracias.
Soledad, si me permites regresar contigo. Recientemente, y se comentaba, se ha establecido un acuerdo, lo mencionaba la canciller esta mañana, también acerca de minerales críticos para la región, identificación, pero como región también competimos con otras regiones en el mundo, ¿verdad? Como los grandes procesadores de minerales críticos, China, que es un gran procesador de minerales críticos. ¿Cómo ves tú, cuáles son esos elementos de sinergia, tú mencionaste algunos, en los que nos debemos de enfocar como región para poder maximizar la productividad de esos? Y hago el comentario en línea también con esos países que no tienen una tradición de explotación de minerales críticos, ¿verdad? Que todo el tema de descubrimiento, identificación, valoración, juega un rol importante. O sea, ¿cómo podemos jugar más a la par para lograr esa sinergia como región? Déjame empezar con un poco de sentido de urgencia. Yo creo que la demanda de minerales críticos es global. Nosotros como región tenemos una ventaja competitiva, pero tenemos que hacernos cargo de eso y tenemos que ejecutarla, ¿ya? Y ejecutarla significa hacer que las cosas pasen, y nuevamente vuelvo a la integración y la colaboración. Voy a hablar de un caso bien específico, Chile-Argentina. El distrito, la geología no le importa dónde está la diferencia de países, donde se raya la línea. Y ha sido una conversación de años entre Chile y Argentina poder efectivamente desarrollar el distrito minero argentino. Chile tiene más de 150 años de experiencia minera. Y ahí es cuando tenemos que colaborar, ahí es cuando tenemos que pensar en región, ahí es cuando colaborar, y nosotros a Argentina para ayudarlos a desarrollar su propio talento, para que ahí podamos tener un ecosistema virtuoso. De la misma manera, ver cuál es la forma más sustentable y más competitiva. Recuerden que aquí estamos compitiendo con otros distritos. No solamente porque tengamos la geología, tenemos ganado el partido, como se dice en Latinoamérica. Aquí tenemos que efectivamente ejecutar esto. Entonces, nuevamente, colaborar y ayudarnos, compartir infraestructura, ver cómo ingresamos y cómo sacamos nuestros suministros, cómo hacemos eso de una manera más eficiente. Tú bien hablabas que efectivamente nosotros tenemos minerales críticos que nos ha costado ir desarrollando, pero tenemos las capacidades. Nuevamente, somos una región minera. Tenemos 150 años, yo creo que máximo de experiencia acá, que eso es lo que tenemos que empezar a capitalizar. Muchísimas gracias. Gerardo, volviendo al tema de los hidrocarburos y oportunidades para la región, los conflictos de otras regiones en algún sentido favorecen a América Latina y la relación también bilateral o regional con Estados Unidos. Estamos en un ambiente actual de altos precios, Chris lo mencionaba, tanto de petróleo, derivados de petróleo, hidrocarburos. ¿Cómo ves tú esa relación de altos precios, desafíos de productividad regional? ¿Cómo ves el futuro en el mediano plazo? Bueno, primero, lo que yo saqué de estos conflictos, lo que hemos visto en el caso de Europa, como en el caso de Middle East, es que, o sea, lo que todos sabemos, el mundo quiere energía que sea confiable, energía que sea barata. Y en ese sentido creo que Latinoamérica, ahora con los recientes acontecimientos, se trajo los spots de esos intereses para decir, bueno, en dónde tenemos la energía que está cercana, donde tenemos la energía que de alguna forma permanece constante en el ambiente geopolítico y que es barata también. Y bueno, creo que hemos visto las acciones que ha emprendido el gobierno de Estados Unidos en la región y eso es a lo que responde, a una seguridad energética al final del día. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, yo creo que los obvios, los países que son importadores, tú lo mencionaste, en República Dominicana, pues les va a tocar pagar más por combustible, les va a tocar pagar más por los transportes, etcétera, etcétera. Pero la oportunidad viene para los exportadores, porque lo que nosotros estamos viendo es que a nivel de operadoras, para el próximo año nosotros estamos esperando alrededor de entre 15
y 18 FIDs importantes para proyectos de hidrocarburos en la región. Y hoy, eso era a inicios del año, y hoy estamos viendo alrededor de 25. Lo que está sucediendo es que esas inversiones se están acelerando, hay que aprovechar la ola, y muchas de ellas, lo que no era tan rentable, ahora el panorama cambia. Entonces, la ventaja va a estar para aquellos que tengan las capacidades, que tengan la infraestructura y que tengan nuevamente el marco regulatorio para que esas inversiones se den. Muchísimas gracias. Eduardo, quisiera hacerte una pregunta en línea con lo que ha comentado Gerardo. Una de las bellezas de la energía es que se transforma. Nosotros podemos producir petróleo en el punto A, exportarlo, o podemos exportar el bien transformado. Igual que Chris mencionaba la capacidad productiva de Estados Unidos y las distintas oportunidades de explotación de gas natural que están surgiendo en la región, Argentina, Guyana, un gran potencial en Venezuela también de producción de gas natural que de nuevo puede transformarse, exportarse o puede producirse en un territorio y exportarse ya a través de líneas de transmisión como algunas de las que tenemos en la región. ¿Cuál sería tu impresión con respecto a esas oportunidades que tenemos en la región de interconexión regional energética dependiendo de las distintas tecnologías? ¿Tenemos alguna ventaja? Yo siempre he sido un creyente de que la integración regional es una oportunidad viable, factible, partiendo de lo que mencionamos, de la capacidad de recursos que tiene Latinoamérica, gas, petróleo, y además allá de los minerales que son necesarios para ese mismo uso de la energía, la transmisión, la cantidad de tecnología que se requiere para los generadores eólicos o turbinas, etcétera. Creo que es factible, hay unos esfuerzos que se han hecho, no son suficientes. Creo que el tema regulatorio, el tema de los acuerdos de pagos que se deben incorporar entre los países, hay que trabajar mucho, más aún con una visión regional. Yo creo que este trabajo individual de países que no colabora cuando llegan visiones o ideologías que tienen un deseo y un apetito de solucionar o solventar un problema puntual. No lo están viendo desde un ámbito geopolítico, simplemente lo están viendo como un tema local. Incluso algunos no lo resuelven. Entonces, tener un acuerdo latinoamericano con un marco, un modelo de contrato que atraiga todas esas inversiones que son cuantiosísimas para poder interconectarnos, para poder generar y primero generar y luego transmitir. La transmisión es un costo también importante a considerar la inversión que se debe hacer allí. Y luego, pues, acompañado de este marco regulatorio, contractual y de acuerdos, porque hoy mismo hay una condición, por ejemplo, Ecuador, cuando requiere energía de Colombia, ha tenido facturas de 40 centavos o más por kilovatio hora. Y cuando hemos podido vender algo, el precio de venta ha sido 7 centavos de kilovatio por hora. Estas dispersiones son las que justamente ameritan ya empezar a trabajar, porque una cosa es, hay recursos, pero si no generamos la inversión que esté apalancada, respaldada en un marco regulatorio, un modelo de contrato equitativo en que estimule y que permita esta interconexión, que pueda abastecer dependiendo las condiciones naturales, condiciones climáticas o factores externos que no son controlables. Entonces, todos los países tengan esta posibilidad de conectarse y aprovechar esta energía de manera eficiente. Porque no solamente la energía per se es la que está buscando, sino que sea asequible, que también sea segura, que sea confiable y que sea ética. Es decir, para mí esto es fundamental. Es factible hacerlo. Nos debemos abocar a un trabajo mucho más amplio de talleres, de este tipo de paneles donde participe la región como tal. OLADEC ha hecho un gran esfuerzo. Yo creo que allí también hay un actor determinante, pero si no logramos aterrizar como inversionista o como empresario, como hemos escuchado, nadie quiere ir a apostar donde sabe que no se va a poder mirar el proyecto a largo plazo o va a durar el proyecto de la manera segura, confiable y rentable,
a largo plazo. Muchísimas gracias. Leonardo, transición energética. En la República Dominicana, por ejemplo, ha sido, igual que el resto del mundo, una discusión muy interesante acerca de cuál es el debido balance entre energías de fuentes renovables, energías térmicas, alternativas, almacenamiento de energía, you name it. Pero también tenemos exposiciones climáticas. O sea, como decían muchos de los expositores tempranos, tenemos de todo, incluyendo situaciones climáticas, ¿verdad? Por ejemplo, en la República Dominicana en alguna oportunidad se habló, y muchos países, bueno, debemos de cubrir el terreno de paneles solares o eólicos, etcétera, dónde sembramos los plátanos, qué hacemos con todo el tema, ¿verdad?, de ese balance. En algunos países como Ecuador, Panamá, que gozan de fuentes hidráulicas muy buenas, muy competitivas, entonces tenemos fenómenos como el fenómeno del Niño, que se acerca. Ahora hay una fuerte predicción de su ocurrencia. Desde tu perspectiva, ¿dónde debería estar el balance idóneo de los distintos mercados energéticos en lo que respecta a fuentes renovables y las otras tecnologías? Sí, mira, creo que el término transición energética es algo que ha evolucionado en los últimos años a algo que ahora hablamos más de adición energética, ¿no? La transición energética implica o sugiere que va a haber un cambio de una energía a otra energía y esta la vamos a retirar y ahora vamos a producir de este tipo. Y la realidad es que el mundo lo que necesita es más energía. Lo que necesitamos es abundancia de energía. Esto es lo que va a permitir el desarrollo económico de los diferentes países. Y ahí es cuando vienen las estrategias. Creo que cada país debe tener una estrategia de independencia energética, así como mencionaron anteriormente, y aprovechar todos los recursos que tengan a la mano para poder garantizar ese crecimiento. Obviamente, priorizando los recursos que sean lo más limpios posible para que tengan el menor impacto ambiental en el mundo. Pero realmente creo que lo importante es enfocarnos en cómo hacemos para poder desarrollar los proyectos de cualquier tipo de tecnología que tengamos para garantizar abundancia energética. Muchísimas gracias. Rocío, hablemos de abundancia, pero de capitales. Me encanta, hablemos de eso. Una de las preguntas que habitualmente me hacen como desarrollador energético es ¿por qué $1 financiado en un país no cuesta lo mismo que $1 financiado en otro? Relacionado con la competitividad y al final el costo de la energía de los países. Todos queremos competir, todos queremos ser el socio ideal de Estados Unidos, de un extraordinario socio, por supuesto, y queremos ofrecer una plataforma a nuestras industrias, a los inversionistas extranjeros. ¿Qué nos diferencia como región en términos también de financiación de proyectos, costo de los mismos? ¿Cuánto tiempo tenemos para responder? La respuesta no es sencilla, ¿no? Es una pregunta compleja y voy a tratar de ser lo más asertiva posible dentro de la complejidad que tenemos como región para nuestra capacidad de atraer financiamiento competitivo. ¿Por qué $1 en diferentes geografías cuesta diferente? Es porque nosotros como instituciones financieras, como mercados de capitales, como proveedores de capital, siempre tenemos que analizar cuál es el riesgo que estamos asumiendo y en base a eso, cuál es el retorno apropiado para ese dólar, ¿no? Entonces, es una ecuación, no es compleja, pero es una ecuación que comprende muchos factores que te llevan a identificar cuál es el riesgo, porque todos nosotros estamos en el juego de direccionar recursos escasos, ¿no? Entonces,
los dólares tienen que direccionarse al lugar en donde tú tengas esta ecuación riesgo-retorno que sea la que se vea mejor en la foto cuando tú ves un portafolio. Y cuando tú analizas eso, tú analizas cuál es el retorno de ese proyecto, cuál es el potencial de crecimiento de ese proyecto, cuál es la cancha en donde se está construyendo ese proyecto y cuáles son las condiciones que tiene ese proyecto, sean a nivel de quien lo está desarrollando, sean a nivel de quien lo está promoviendo, en el caso de los gobiernos que promueven el desarrollo de este tipo de proyectos de generación energética, para poder entender cuál es la mejor alocación de ese capital, ¿no? Entonces eso es como el proceso de alocación de capital y por qué un dólar alocado a diferentes países o a diferentes proyectos tiene un requerimiento de retorno diferente dependiendo de esas condiciones. Entonces eso, y de nuevo, ahí podemos hablar bastante sobre el asunto, pero tratando de simplificar y ser asertiva, es eso lo que se evalúa, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tiene Latinoamérica como factor diferenciador para poder conseguir más de esos dólares a un precio más competitivo, que creo que es lo que nos interesa a los que estamos aquí? Se ha hablado mucho de lo que es la capacidad de Latinoamérica de ser una alternativa que provea resiliencia en lo que es el suministro de minerales críticos, no críticos, hidrocarburos, recursos naturales, etcétera. Entonces, Latinoamérica es una región extraordinariamente rica en recursos. Es una región que tiene mucha experiencia en lo que es el trabajo con estos recursos naturales, entonces tenemos las credenciales necesarias para poder atraer esa inversión. Tenemos la cercanía al mayor mercado del mundo, ¿no? Entonces, Estados Unidos es el mayor socio comercial de algunos, no es el mayor socio comercial de otros en la región, pero es el mayor mercado del mundo y estamos cerca, ¿no? Entonces, esa cercanía es otro factor diferenciador que nos puede ayudar a presentar un caso de negocios más competitivo para poder atraer esos dólares de forma más rápida y más eficiente para quien los necesite. El talento humano, la resiliencia de Latinoamérica y la capacidad que tenemos todos los que estamos en esta sala. Cuando veo todas las banderitas, no se me ocurre ninguna banderita que no haya pasado por crisis múltiples, ¿no? Entonces, hoy en día estamos hablando de las crisis geopolíticas, de todo lo que está pasando en el mundo que está generando riesgo y distorsión en cómo operan los mercados. Todas estas banderas han pasado por eso más de una vez. Tenemos ese conocimiento y esa capacidad de navegar con inteligencia y resiliencia mercados muy volátiles. ¿Qué es lo que se viene de aquí en adelante? Si es que yo pudiera hacer una predicción, diría, los mercados de aquí en adelante van a continuar siendo volátiles y quienes están en Latinoamérica no están improvisando en cómo se maneja la volatilidad. Los que estamos en Latinoamérica sabemos y conocemos cómo operar en medio de esta volatilidad. Entonces, eso es un poco el caso de estudio que nosotros tenemos que armar y creo que haciendo eco de todo lo que se ha dicho, tiene que ser un caso de negocios regional. Porque República Dominicana no gana nada haciendo su caso de negocio solito, Ecuador no gana nada haciendo su caso de negocios solitos. Tenemos que trabajar para generar esos puntos de coincidencia como región para poder generar proyectos que beneficien al mundo, que beneficien a la región como un todo, que beneficien al hemisferio y que puedan atraer estos flujos de capitales de una forma eficiente que promueva el desarrollo de la región de forma sostenible. Extraordinario, muchísimas gracias. Con los minutos que nos faltan, y de nuevo retomando la idea de que en América Latina lo tenemos todo, en el continente americano lo tenemos todo, incluyendo socios extraordinarios, quisiera que nos compartan alguna reflexión final desde su perspectiva, porque esta tendencia de demanda de minerales críticos, energía, capacidad humana va a continuar por mucho, mucho tiempo. Si en un minuto, por favor, pudieran compartirnos alguna reflexión, comenzando con Soledad. A ver, comparto 100% lo que dijo Rocío. Yo creo que ese es el punto de partida. Yo creo que la oportunidad es regional. Creo que tenemos que tener ese sentido de alerta, de que es ahora, de urgencia. Tenemos que entender que juntos vamos a sumar más que dos y que probablemente si tratamos de proveer de estos minerales críticos individualmente no lo vamos a poder hacer. Entonces tenemos que trabajar juntos, tenemos que trabajar como una región, tenemos que colaborar para poder efectivamente capturar
estos beneficios que tenemos a Estados Unidos, que es una gran demanda de minerales críticos, que estamos cerca y que tenemos la geología, el talento y el capital, hasta el día de hoy al menos que se ha invertido, ha tenido buenos retornos. Muchas gracias, Gerardo, por favor. Sí, bueno, para terminar y solo para darle un sentido de importancia de la oportunidad que tenemos enfrente, miren, en el mundo vemos 8 billones de personas, de las cuales 1 billón las puedes catalogar que viven en el mundo desarrollado y el resto es el mundo subdesarrollado. ¿Cuál es la gran diferencia? El mundo desarrollado per cápita consume casi 13 barriles de petróleo por año, mientras que el mundo subdesarrollado un poco menos que 3. La buena noticia es que 7 más 1 son 8, pero mañana es 8 plus, ese número sigue creciendo. Y la otra es que el mundo subdesarrollado quiere pasar al desarrollado, lo que implica una demanda energética per cápita mayor. Entonces, estamos hablando de una demanda exponencial de energía, y ahí es donde creo que yace la gran oportunidad que tenemos como región, y para mí lo que tenemos que hacer es, las compañías de tecnología, es enfocarnos a ser más eficientes, a traer tecnologías que nos ayuden a producir energía más limpia, con menos emisiones, que podamos trasladar hacia otros sectores. Las prácticas que tenemos en hidrocarburos son trasladables a la geotermia, y lo segundo es colaborar junto con los países, con los gobiernos, para buscar los marcos regulatorios que nos permitan atraer las inversiones y ejecutar los proyectos de manera predecible. Muchas gracias. Rocío, en un minuto, por favor. Lo primero, quiero hacer eco del sentido de urgencia, ¿no? This is our time. Este es un momento en donde el hemisferio está con una alineación estratégica que yo no he visto en todos los años que yo tengo de vida, entonces tenemos que aprovechar este momento. Lo tenemos que hacer con sentido de urgencia y lo tenemos que hacer con capacidad de alineación entre los países, porque si no, la historia nos va a mirar a todos los que estamos en este salón como los que perdimos la mejor oportunidad para sacar a nuestros países de este subdesarrollo, de generar progreso, de que las próximas generaciones tengan la capacidad de seguir desarrollando el mundo en una forma que sea más equilibrada, más limpia, y que podamos nosotros seguir teniendo una especie en este planeta que siga consumiendo energía de una forma más eficiente. Entonces, this is our time, hay que hacerlo con prioridad y hay que ser bien estratégicos en cómo lo hacemos y no vamos a ser juzgados por la historia. Muchas gracias. Eduardo, por favor. Bien, creo que hay una claridad en la necesidad de abastecer la energía al mundo y de manera mucho más intensiva en poquísimo plazo. 4 veces, se calcula que 4 veces más en 4 años, 16 veces al año 2050 la demanda de energía y minerales. Esto obliga a esta demanda exponencial darle una respuesta con empresas exponenciales que sean capaces de establecer un modelo de gestión, un management que incorpore todos estos criterios de dirección, de planeación, de innovación, de desarrollo, de involucrar al talento humano, de buscar las mejores prácticas empresariales dentro de este desafío que asuman las organizaciones, de estas prácticas éticas que además nos da acceso a créditos rápidos porque nos valoran, porque hay posibilidad de salir a los mercados y son aceptados nuestros papeles, o porque también cuando presentamos nuestros proyectos hay socios de talla mundial que les interesa asociarse con empresas como nosotros. Entonces mi invitación es, preparémonos empresas exponenciales para esas demandas exponenciales de energía, porque solo así podemos solventar un problema de corto, mediano y largo plazo. Yo tengo un nieto de 2 años, 2 meses, y quisiera ver que él tiene una excelente calidad de vida en el año 2100, donde tendrá apenas 73 años, y creo que estamos jóvenes todavía, ¿verdad? Así que ese es mi objetivo. Muchas gracias. Leonardo. Bueno, finalmente, creo que está claro que la diferencia entre los países que son ricos y los países que no son ricos es la abundancia energética, y específicamente la abundancia de energía eléctrica. La electrificación de las industrias en los países es una de las cosas que más se correlaciona con el aumento de PIB per cápita. Esto es algo que es bastante bien conocido. Entonces, realmente creo que los países tienen que tener unas estrategias bien claras de cómo vamos a crear
esa abundancia energética de producción eléctrica específicamente, y creo que este es el momento de que la energía geotermal sea una de las fuentes claves que va a agregar valor en las economías de nuestros países. Muchas gracias. Yo pienso que ya como experto en el área, experto uno nunca es experto, pero en el área que también me desempeño de la energía, creo que han dado en la diana en todos los aspectos. Y por eso yo me atrevería a preguntarles, a hacerles una última pregunta, si se sienten a gusto de responder, porque han sido tan atinados en todo que yo creo que ustedes tendrían esa visión. ¿Quién va a ganar el Mundial de Fútbol de este año? Ecuador. Bien, bueno, pues... Venezuela no. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Esto ha sido un panel de lujo. Gracias por todas compartir tantas experiencias y tantas visiones. Gracias a todos.